Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Eduardo y en este video vamos a hablar sobre notaciones y complejidades de algoritmos. Específicamente vamos a revisar las notaciones asintóticas. Realmente, ¿cuál es su definición formal? Nos dice que estas notaciones asintóticas son lenguajes que nos permiten analizar el tiempo de ejecución de un algoritmo identificando su comportamiento si el tamaño de entrada para el algoritmo aumenta. Sin embargo, un poco más resumido, lo que realmente estas notaciones son una forma de saber qué tan eficiente es un algoritmo de manera mucho más sencilla, entendiendo en términos de tiempo y memoria. Específicamente nos vamos a centrar un poco más en cuestión del tiempo. Y realmente, pues existen varios tipos de notaciones. Pues Big O, que es la que específicamente vamos a estar desarrollando a lo largo de este video, que se centra en describir el límite superior asintótico de una función. También tenemos el Big Omega, que básicamente se usa para describir el límite inferior asintótico de una función. Y el Big Theta, que viene a representar el comportamiento exacto de una función, es decir, un promedio. Sin embargo, pues como estamos viendo, el Big O, recordemos que pues, es una notación que nos va a servir para identificar el peor caso. Es decir, pues, si nosotros tenemos un algoritmo un poco largo, el tiempo de ejecución que nosotros deberíamos obtener sería no un promedio, no el menor, sino el peor de los casos, cuando tendríamos tal vez un valor de entrada muy grande que haría que pues el algoritmo tardara mucho más, ¿no? Y si lo representamos a un ejemplo en la vida real, podríamos decir que pues tenemos una camioneta que puede contener o llevar 2 toneladas. Sin embargo, siguiendo la misma lógica de Big O, el dato específico que nosotros quisiéramos saber es cuál es el máximo de toneladas que podría abarcar esta camioneta. ¿Ok? En este caso, como ejemplo, podría ser 6 toneladas. Ok, entonces vamos a revisar un poco de las reglas que tiene esta nomenclatura. La regla número uno, es que se ignoran las constantes. Es decir, que si nosotros tenemos un 3 por Big O de uno, simplemente se ignora este 3 y se trabaja con Big O de uno. Sin embargo, o de la misma manera, si tenemos un Big O de n sobre 2, pues se ignora nuevamente la constante y se trabajaría con Big O de n. Además de que debemos trabajar con la dominancia de términos. Esto quiere decir que si tenemos un algoritmo em, con varios términos, nos tenemos que quedar con el término mucho más complejo. ¿Ok? Es decir, que por ejemplo, si tenemos un algoritmo en el cual van a estar presentes estos dos términos, un big O de n y un big O de n elevado a la 2, nos vamos a quedar con el más complejo, que en este caso es big O de n elevado a la 2, y va a ser el que represente a todo el algoritmo. ¿Ok? Y pues podemos ver acá una tabla con los elementos y su prioridad. Podemos ver que entre lo más bajo está un big O del logaritmo de n, un big O de 1, un big O de n, y así hasta llegar al más complejo, que es un big O de n a la factorial. Ok, vamos a revisar un poco de algunos ejemplos eh, de complejidades. Comenzamos con la complejidad constante, que realmente son líneas separadas que no realizan algo complejo, como puede ser un bucle, tal vez un trabajo con recursividad, por lo cual el big O que estará trabajando con una complejidad constante es de 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, en esta línea de x es igual a x más 1, es un big O de 1, igualmente acá, big O de 1, y en esta impresión big O de 1, por lo cual, pues tendríamos una suma de big O de 1, big O de 1 y big O de 1. Pues como vimos, la segunda regla
nos quedamos con la complejidad, con la que tiene la complejidad más compleja, ¿sí? Y en este caso, como todos son iguales, pues estamos trabajando con Big O de uno, ¿ok? Revisamos otro ejemplo. En este caso tenemos una complejidad lineal en el cual podemos ver un bucle for y una línea de impresión. Ok, entonces la complejidad en este caso se trabajaría de dos maneras. La primera, que sería un big O de uno en una línea de impresión, y un big O de n, perdón, una n, que representa este bucle for. Por lo cual tenemos una multiplicación entre n por big O de uno, lo cual resulta que para todos los bucles que vayamos a trabajar, la complejidad será un big O de n, como lo vemos acá. ¿Ok? Y pues tenemos otro caso que es una complejidad cuadrática, donde tenemos, por ejemplo, un for, otro for dentro y una línea de impresión. Como ya vimos, pues básicamente el for trabaja como un big O de n. El for que le sigue es de la misma manera un big O de n. La línea de impresión trabaja con un big O de 1. Por lo cual, pues tenemos las siguientes operaciones. Tendríamos un n y un big O de 1. Por lo cual, pues se procede a realizar las multiplicaciones y nos da como resultado un big O de n al cuadrado. ¿Ok? Para que quede mucho más claro este tema, lo realizaremos pues en un ejemplo común, ¿no? Aquí tenemos un algoritmo de ordenación por el método de burbuja y pues vamos a comparar, ¿no?, las líneas de código que tenemos, siguiendo la lógica que ya revisamos. Pues la primera línea de código simplemente es una definición de un array con sus valores, por lo cual no se está haciendo nada en específico. Entonces, el resultado que va a tomar será 1. ¿Ok? Continuamos, pues como una iteración de un bucle for, que ya revisamos que sería un big O de n. ¿Ok? Si tenemos un big, tenemos nuevamente un ciclo for, entonces ya no sería solo big O de n, sería un big O de n elevado al cuadrado, ¿no? Para simplificar un poco, porque sería n y un n cuadrado. Entonces, lo colocamos de una vez, big O de n al cuadrado. Las siguientes iteraciones, pues simplemente son líneas, pues que no realizan tal vez algo mucho más complejo, ¿no? Como un bucle. Entonces, pues trabaja con un big O de 1, este igual, esta línea igual y esta línea igual. ¿Ok? Entonces, pues como resultado y siguiendo la segunda regla que revisamos, que está por acá, que nos fijamos en la dominancia de términos y nos quedamos con el caso mucho más complejo. Entonces, en este caso, si tenemos un big O de 1, tenemos un big O de n y un 1 y un big O de n elevado al cuadrado, el más complejo en este caso sería el big O de n al cuadrado, por lo cual, pues todo nuestro algoritmo, todas nuestras sentencias en cuestión de complejidad sería un big O de n al cuadrado. Este sería nuestro resultado y pues simplemente eh, es lo que se realiza en estos casos. Y pues bueno, espero que haya quedado muy clara la explicación y pues muchas gracias por ver el video.